Esta semana llega a los cines la segunda entrega de Gladiator, después de 25 años. Ahora, Lucio se tendrá que enfrentar a lo mismo que Máximo Décimo Meridio hace 24 años. Y como ya hace un año que hicimos el vídeo de curiosidades de la primera, que os lo dejo en la descripción si alguien la quiere ver, vamos a por otra peli de Ridley Scott. Una que tuvo muchas movidas por el estilo de dirigir del director, con el equipo enfadado, actores que se rompieron varios huesos, huelgas y un fracaso en taquilla estrepitoso. Ya sabes de qué peli te estoy hablando, por lo que ponte cómodo porque aquí van unos cuantos datos y curiosidades sobre Blade Runner. A Philip K. Dick se le ocurrió la idea de la novela de Blade Runner en 1962, mientras investigaba la conquista nazi. Le impactaron mucho los relatos escritos por los hombres de la SS. Son textos como "nos mantienen despiertos por las noches los gritos de los niños hambrientos". Esto lo dejó horrorizado y especuló en que quizá la mente de los nazis estaba tan defectuosa que no se les podía llamar humanos. Una falta de empatía que, aunque de apariencia fueran humanos, por el interior eran unos robots. Y de ahí surgió la novela ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? La novela de Blade Runner estaba ambientada en 1992, aunque posteriormente se adelantó a 2021. Para la película, sin embargo, decidieron cambiarla a 2019, después de rechazar 2020 porque sonaba como un futuro perfecto. Así que podríamos decir que ya estamos en el futuro del futuro, pero sin coches voladores ni replicantes. El término replicante no se nombra ni una sola vez en la novela de Philip K. Dick. Sin embargo, en la película de Blade Runner se menciona constantemente. En la novela los animales están prácticamente extintos, algo que en la película se aborda de forma muy sutil. Lo podemos ver en la escena donde Rick le pregunta a Zora si su serpiente es real, a lo que esta responde: ¿crees que estaría trabajando en un lugar así si pudiese permitirme uno? Is this a real snake? Of course it's not real. Think I'd be working in a place like this if I could afford a real snake? Lo que da a entender que son muy valiosos. En otra escena, Rick pregunta si el búho es real y Rachel responde que por supuesto que no. It's artificial? Of course it is. En la novela fue la primera especie en extinguirse. El escritor y guionista Philip K. Dick aprobó personalmente a Rutger Hauer y lo describió como el perfecto para el papel. Muy frío, ario, impecable. Y en cuanto a Harrison Ford, dijo que era más Reckard de lo que se había imaginado. Ridley Scott escogió a Rutger Hauer para el papel de Roy Beatty sin conocerlo, simplemente se basó en sus anteriores interpretaciones, Delicias turcas y una novia llamada Katie Tipple. Y le maravilló. Esto llegó a oídos del actor y en el primer encuentro decidió gastarle una broma, yendo con unas enormes gafas de sol verdes, pantalones rosas y un suéter con un zorro. Ridley Scott se sorprendió mucho con la forma de producir películas en Estados Unidos, ya que Blade Runner fue su primera peli fuera del Reino Unido. Allí él manejaba la cámara, sin embargo en América se veía obligado a sentarse a mirar el combo. También estaba acostumbrado a hacer cambios constantes en el guión y en la decoración, y eso al equipo le frustraba mucho. El rodaje de Blade Runner no fue nada fácil. La primera escena en rodar fue la del consultorio del Dr. Eldon Tyrrell. Cuando Scott llegó se dio cuenta de que las columnas estaban colocadas al revés y las ordenó voltearlas, lo que tomó varias horas. Después de 2 semanas de rodaje decidió que no le gustaba cómo estaba quedando la iluminación y reunió al equipo para volver a rodar las secuencias. Esto ya empezó retrasando el proyecto 2 semanas nada más empezar y enfadando al equipo, sobre todo al equipo de cámara. Los perfeccionismos de Ridley Scott a menudo hacían retrasar a la producción cuando decía de cambiar la iluminación o los decorados. También rodaba varias tomas que sabían que no las iban a utilizar, lo que elevaba el costo considerablemente. El duelo con los productores era constante, pero Scott no se achantaba, ya que era obvio que lo habían contratado por eso mismo. Según fuentes internas, durante la producción, los miembros del equipo se marchaban del rodaje y eran despedidos todo el tiempo.
Las cosas se caldearon aún más cuando Ridley Scott dijo en una entrevista que prefería trabajar con equipo inglés que estadounidense, porque allí todo lo que pedía se le daba, lo que llevó a una pelea amistosa en el rodaje con camisetas con frases para incomodar al director y viceversa. La toma inicial del paisaje de Hades se rodó con una miniatura de 4 metros. El humo se utilizó para crear sensación de profundidad. Para rodar esos planos se necesitaron 11 kilómetros de fibra óptica y más de 2000 luces para iluminar el paisaje. Para lograr este plano tan abierto de la ciudad se tuvo que rodar por partes y después implementarlas en un solo plano. Solo hay 90 tomas de efectos visuales en toda la película. La mayoría fueron construidos a mano en miniatura o pinturas mate. Estas últimas eran pinturas detalladas que fueron cuidadosamente compuestas para las tomas de acción en vivo ya filmadas, para agregar edificios o paisajes urbanos. La fecha de inicio de los replicantes son Ron Beatty, 8 de enero de 2016, Leon Kowalski, 10 de abril de 2017, Zora, 12 de junio de 2016 y Pris, 14 de febrero de 2016. La película tiene lugar en 2019. Los famosos ojos brillantes de Blade Runner se lograron con una nueva técnica inventada por Fritz Lang, conocida como proceso Schuftan. Ridley Scott trabajó duro para lograr este efecto junto a su director de fotografía. Tenían que poner un espejo a 45 grados para que la imagen que se veía en el espejo se reflejara en los ojos de los actores. Una toma muy complicada, pero que al final logró ser algo muy especial. Harrison Ford, para asegurarse de no volver a tocar un sombrero, dado que venía de grabar Indiana Jones y el Arca Perdida, se hizo un corte de pelo contemporáneo, el cual le encantó a Ridley Scott y no puso pegas. Con respecto a si Rick Deckard es un replicante o no, Ridley Scott ha dicho que cree que sí, aunque tampoco está seguro del todo. Según él, la respuesta está en la reacción del personaje al ver el unicornio de origami. Datos rápidos: el maquillaje de Daryl Hannah se inspiró en Nosferatu de 1979. La escala de serpiente visto bajo el microscopio electrónico era en realidad un cogollo de marihuana, y todas las escenas de exteriores son lloviendo. Para hacer de doble de Daryl Hannah se contrató a una gimnasta, sobre todo para la escena en la que Pris ataca a Rick. Ensayaron tan intensamente esa escena que para el momento en que tenían que rodarla, la gimnasta estaba tan agotada que no pudo hacerlo, por lo que tuvieron que contactar con otra lo más rápido posible y rodarlo. Todos recordamos el momento en que Daryl Hannah huye corriendo y se resbala, rompiendo con el codo la ventanilla de un coche. Pues esto fue totalmente genuino, cuando Hannah se resbaló y rompió el vidrio, pero también se fracturó el codo por 8 lugares diferentes. A día de hoy sigue conservando la cicatriz, como lo mostró en el documental sobre el making of de Blade Runner. Sin Young ha dicho que cuando Deckard empuja a Rachel para que salga del apartamento, la expresión de dolor y conmoción era real. Dijo que Harrison Ford la había presionado demasiado, ya que no conseguía que funcionara la escena y terminó derrotada. La escena en la que Zora atraviesa las láminas de vidrio se filmó hacia el final de la producción. El presupuesto y el tiempo se estaba agotando, por lo que se tuvo que rodar rápidamente. Esto causó algunos problemas de continuidad, ya que la actriz era una doble con una peluca mal puesta. Puede parecer que Johanna Cassidy está súper cómoda con la serpiente pitón alrededor de su cuello, y es que en realidad lo estaba. La serpiente se llamaba Darling y era su mascota. En cambio, la actriz se sintió bastante cohibida durante el resto de escenas, ya que tenía que pasearse casi desnuda. A Joe Turkel, el eterno barman del Resplandor, se le hacía muy difícil recordar sus líneas para Blade Runner. Yes, it is, Mr. Torrance. What'll it be? Su personaje tenía diálogos muy extensos y a menudo muy técnicos,
por lo que el equipo decidió usar la técnica Brando y movilizó varios carteles enormes para escribir sus diálogos. Aún así le costaba leer por las gafas que llevaba. Got a brainstorm, huh, Sebastian? Milk and cookies kept you awake, huh? Según la autobiografía de Rutger Hauer, el enfrentamiento final entre Rick Deckard y Roy Batey iba a ser en un antiguo gimnasio, donde se practicaban artes marciales como el Kung Fu. A Hauer le pareció demasiado Bruce Lee y propuso cambiar la secuencia a una persecución. El salto de Rick Deckard que vemos hacia el final de la cinta lo ejecutó el doble de acción Gary Combs. Debido a que la escena era bajo la lluvia, el doble tuvo que mojarse el abrigo para que no hubiera errores de continuidad, lo que acabó pesando demasiado para realizar el salto y se resbaló dañándose el brazo con la viga que sobresale. Esta toma es la que vemos en la película. Según Ridley Scott, una vez que Rick Deckard está colgado del edificio y escupe a Roy Batey en un acto final de valentía, fue ese mismo acto de negarse a suplicar por su vida lo que hizo que Roy le ayudara, sintiendo respeto hacia él. Rutger Hauer improvisó varias cosas durante el rodaje, como el momento que agarra y acaricia a la paloma, para después soltarla justo en el momento de su muerte, o también fue suya la frase "todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia". All those moments will be lost in time, like tears in rain. Posteriormente, para su autobiografía, escogió el título Todos esos momentos. Hacia el final del rodaje de Blade Runner, el equipo tuvo que reorganizar todos sus cronogramas ya que se acercaba una huelga de actores. 2 dobles resultaron heridos mientras rodaban el salto de Roy Batey, por lo que tuvo que realizarlo el propio actor. Tras filmar su muerte después de 25 horas de rodaje, el actor se desplomó en cuanto llegó al hotel. Al día siguiente volvió recuperado y tras la noticia de que no habría huelga, comenzaron a grabar el monólogo final. Originalmente Roy Batey iba a tener un gran discurso antes de morir escrito por David Webb Peoples. Cuando Rutger Hauer lo leyó, sentía que era demasiado técnico y que no se entendía. Hauer se pasó la noche eliminando párrafos y añadiendo las últimas líneas que todos conocemos. All those moments will be lost in time. Después de que terminaran la toma, el equipo se quedó boquiabierto aplaudiendo emocionados. La escena final de Blade Runner fue rodada momentos antes de que a Ridley Scott le quitaran el control creativo de la película. Aunque más tarde le volverían a contratar, perdió toda clase de última palabra para el lanzamiento en cines de la película, por lo que el director decidió hacer varias reediciones posteriores. Scott ha asegurado que la versión de 2007 es su favorita y la peli más íntima que haya hecho. La secuencia final del montaje teatral de Blade Runner contiene metraje no utilizado del Resplandor. I'd do anything for him. Any fucking thing for him. El estudio no estaba contento con el final de Scott, donde Rick miraba el origami, por lo que rescataron tomas rechazadas de Kubrick e hicieron un crossover increíble sin darse cuenta. Kubrick era fan de Alien, por lo que no tuvo problemas para ceder las tomas que no utilizó. Aunque Philip K. Dick solo pudo ver los primeros 20 minutos de la película antes de su muerte el 2 de marzo de 1982, quedó muy impresionado. Lo captaron tal y como él lo había imaginado en su mente. Esto es aún más curioso sabiendo que Ridley Scott se negó a leer el libro, ya que sentía que teniendo el borrador del guión era suficiente para imaginar lo que había que hacer. El primer corte de Blade Runner duraba 4 horas. Todo el equipo estaba impresionado con la película y admitían que para entenderla al completo era necesaria esa duración, aunque también sabían que era inviable estrenarla así, por lo que la acortaron y le añadieron voz en off para entenderla mejor.
Scott quería una voz en off que complementara la música, no que lo explicara todo, pero eso ya era decisión de los productores. Blade Runner sufrió en la taquilla cuando se estrenó, ya que competía codo con E.T. el extraterrestre, y La Cosa. Aunque este último logró elogios sobre todo por su estilo visual, el boca a boca sobre el ritmo lento tampoco le ayudó demasiado. Aún así, a día de hoy, las dos películas han conseguido el estatus de culto. Aunque durante muchos años Harrison Ford se negó a hablar de Blade Runner, en el documental sobre la película en 2007 aseguró haber hecho las paces con Ridley Scott. Recuerda con mucho cansancio el rodaje, no por los duros días en el set ni las discusiones con el director, sino por las voces en off que le hacían grabar los productores. De hecho, a pocos miembros de la producción les gustaron esos textos explicativos. Gracias por ver este vídeo, dale a like si te ha gustado y nos vemos la semana que viene con más curiosidades sobre El Mago de Oz. Agur.